Estaba de viaje de trabajo y llamé por videollamada a mi nieto. Cuando él se apartó de la pantalla por un momento, me quedé helada al ver en la cama de mi hijo a mi nuera y a un hombre desconocido. Al día siguiente, regresé en secreto y invité a sus padres para darles una sorpresa. Cuando abrieron la puerta, me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Abrí los ojos en la fría habitación de hotel en Monterrey, donde la tenue luz de la mañana se filtraba a través de la cortina delgada. El aroma a café del pasillo se mezclaba con el aire fresco del aire acondicionado, despejándome por completo. Frente a mí, sobre la pequeña mesa de madera junto a la cama, había un grueso montón de documentos, números, gráficos y contratos que había preparado durante meses para la reunión de hoy. Era una gran oportunidad, no solo para mí, sino también para la empresa de mi hijo, Alejandro, el hijo al que he dedicado toda mi vida a apoyar. Me acomodé el cabello ya encanecido, respiré hondo y traté de tranquilizarme antes de enfrentar este día tan importante. La reunión transcurrió sin contratiempos, mejor de lo que me atrevía a esperar. Los apretones de manos, las sonrisas de satisfacción de los socios y el asentimiento confiado del director de la otra parte aliviaron mi corazón. Al salir de la sala, sentí que me quitaba un gran peso de encima. Decidí darme un respiro y premiarme con un momento de calma. Mis pasos me llevaron hasta una pequeña cafetería escondida en un callejón angosto, donde el olor a canela y azúcar morena del café de olla recién hecho llenaba el aire. Me senté en una mesa de madera desgastada. La luz del sol atravesaba una ventanita e iluminaba los arañazos del tablero, formando claroscuros que me recordaban a mi propia vida, a veces luminosa, a veces llena de sombras. Con la taza de café aún humeante, saqué el teléfono y repasé los mensajes del grupo familiar que me había perdido durante el día ajetreado. Las frases alegres y las fotos llenas de risas de mi nieto, Miguel, calentaron mi corazón. Entonces mis ojos se detuvieron en una imagen que Miguel había enviado la noche anterior. El niño, de apenas 6 años, había dibujado a la familia de 3 con crayones de colores. En el dibujo, Alejandro aparecía alto y fuerte, erguido como un pino robusto. Isabela, mi nuera, tenía el cabello rizado y largo, con una sonrisa radiante, y en el centro estaba Miguel, un pequeño círculo con el rostro feliz pintado de un amarillo brillante. Al ver el dibujo, sonreí sin darme cuenta, con una felicidad que se colaba en mi pecho. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que vi al niño? Toqué el botón de videollamada, ansiosa por ver su sonrisa radiante. La pantalla del teléfono se iluminó y apareció el rostro redondo de Miguel, con sus ojos brillando como 2 estrellitas. ¡Abuela!, exclamó con voz clara que resonó por el altavoz. «Hoy saqué un 10 en matemáticas». La alegría de mi nieto fue como una brisa fresca que acarició mi corazón cansado. Solté una carcajada orgullosa. «Muy bien, mi niño. Cuéntame, ¿qué te dijo el maestro?» Miguel narraba entusiasmado. Cada palabra era como una joya preciosa que me hacía desear abrazarlo en ese mismo instante. Corrió por la habitación con el teléfono en la mano, mostrándome todos los juguetes nuevos que Alejandro le había comprado antes de viajar por trabajo, un coche a control remoto, un set de Lego con forma de nave espacial y hasta un robot plateado que brillaba bajo la luz. Al verlo tan feliz, todo el cansancio del día desapareció. Pero de pronto, por un instante fugaz, Isabela apareció en la cámara. Su cabello rizado estaba despeinado y su delgada bata de dormir ondeaba mientras cruzaba la sala. Miró de reojo la pantalla con un gesto de sorpresa y enseguida cerró de golpe la puerta del dormitorio detrás de ella. Una punzada de inquietud recorrió mi pecho, como un soplo helado en un día soleado. Me dije a mí misma que seguramente acababa de levantarse, quizá cansada después de cuidar a Miguel todo el día. Isabela siempre había sido una madre dedicada, o al menos, eso era lo que yo siempre quise creer. Aparté aquella idea, sin permitir que las dudas opacaran el momento feliz con mi nieto.
Espera un momento, abuela, voy a traerte el robot más nuevo para que lo veas. Miguel gritó con entusiasmo, dejando el teléfono sobre la mesa del comedor. La cámara quedó apuntando sin querer hacia la cama, donde la puerta que Isabela acababa de cerrar sin asegurar ahora estaba entreabierta. Iba a decirle al niño que volviera, pero la escena que apareció ante mis ojos me dejó paralizada. Isabela, aún con ese camisón tan fino, estaba recostada en la cama junto a un hombre desconocido. Él estaba sin camisa, el pecho musculoso cubierto de tatuajes enredados, como un dibujo confuso de tinta sobre piel. El hombre la atrajo hacia sí, le susurró algo al oído, y ella soltó una risita que nunca antes había escuchado de mi nuera. Luego se besaron, un beso ardiente, descarado, justo en la cama donde mi hijo Alejandro dormía cada noche. Sentí que el corazón se detenía. El teléfono se volvió pesadísimo en mi mano temblorosa. Sin pensarlo, lo acerqué más, como queriendo asegurarme de que no estaba viendo mal. Pero no, la escena era demasiado clara, demasiado cruel. Isabela, la nuera que yo había querido como a una hija, estaba traicionando a mi hijo en la misma casa que él había construido con su sudor. Quise gritar, romper el teléfono, pero la garganta se me cerró y no pude decir una palabra. ¿Está bonito, abuela? La voz de Miguel sonó clara e inocente, arrancándome de esa pesadilla. El niño había vuelto, mostrando el robot brillante frente a la cámara, los ojos llenos de emoción. Traté de forzar una sonrisa, pero los labios se me endurecieron y la voz me salió quebrada. Muy bonito, mi niño querido. No sé ni lo que dije, solo que tenía que mantener la voz sin quebrarme. Miguel seguía hablando emocionado sobre su robot, pero yo ya no escuchaba nada. Mi mente giraba, la imagen de Isabela y aquel hombre era como una cuchilla hundiéndose en mi corazón. La llamada terminó. La pantalla del teléfono se volvió negra, reflejando mi rostro descompuesto. Miré mi taza de café de olla, que hacía unos minutos estaba caliente y ahora estaba fría, sin darme cuenta. La cafetería seguía llena de gente y ruido, pero yo me sentía aislada en un vacío silencioso. Solo quedaban los latidos de mi corazón y el dolor expandiéndose en mi pecho. Unas horas después, ya estaba sentada junto a la ventana en un vuelo de Monterrey a Guadalajara, con la vista clavada en las nubes blancas que flotaban afuera. Pero mi mente no estaba allí, en ese avión que cruzaba el cielo. Estaba retrocediendo a los años lejanos, a recuerdos dulces y dolorosos que ahora se sentían como cuchillas afiladas cortándome por dentro. Cerré los ojos, intentando alejarlos, pero el pasado volvió más vívido que nunca. Recordé el día en que mi esposo, Juan, se fue para siempre. Fue una tarde de lluvia torrencial en Guadalajara, cuando recibí la llamada del hospital. La voz al otro lado me informó con frialdad que el camión de Juan se había estrellado contra un puente en medio de la tormenta y que él no había sobrevivido. En ese momento, Alejandro tenía solo 10 años y yo, una esposa joven apenas pasada los 30, me convertí de golpe en viuda. Mi mundo se derrumbó. Me quedé inmóvil en la puerta de casa, abrazando a Alejandro que lloraba sin consuelo, la lluvia mezclándose con mis lágrimas. «Mamá, ¿dónde está papá? ¿Va a volver conmigo?», preguntó el niño con la voz temblorosa. No pude responderle, solo lo abracé más fuerte, como si al soltarlo pudiera perderlo también. Desde entonces, Alejandro y yo solo pudimos apoyarnos el uno en el otro. Me esforcé por sacar adelante la pequeña empresa que Juan dejó, un taller de cerámica, donde antes solo ayudaba a mi esposo a revisar los libros de cuentas. Ahora tenía que aprender a negociar con los clientes, correr de un lado a otro para conseguir préstamos y pasar noches enteras calculando cada gasto. Había noches en que, mientras todo el barrio dormía, yo seguía bajo la luz tenue, inclinada sobre el escritorio, revisando número por número. Alejandro, aunque pequeño, solía sentarse en silencio a mi lado, haciendo la tarea y ayudándome a sumar y restar las facturas. «Mamá, ¿lo hice bien?», me preguntaba, con los ojos brillantes aunque los párpados ya le pesaban. Al mirarlo, me repetía que no podía caer. Por él debía mantenerme firme. El día que Alejandro recibió la carta de aceptación en la Universidad de Ingeniería Civil, lloré. No de tristeza, sino de orgullo. Pero esa alegría pronto fue sustituida por la preocupación.
La matrícula universitaria era una carga demasiado pesada para una madre soltera como yo. Toqué la puerta de cada casa de la familia, inclinando la cabeza para pedir prestado, aunque mi dignidad quedara profundamente herida. Hermana Carmen, ¿estás segura de que podrás pagar? Este dinero es para que mi hijo estudie en el extranjero, dijo una prima, con una mirada llena de dudas. Apreté los dientes y asentí, aunque por dentro me dolía. Alejandro sabía que su madre sufría, por eso nunca se quejaba. Estudiaba y trabajaba en una obra, trayendo a casa unos pocos pesos, pero llenos de significado. «Mamá, este mes te doy un poco. Cómprate algo rico para comer», decía, con voz inocente, aunque en sus ojos ya había madurado antes de tiempo. Recibí el dinero de sus manos mientras las lágrimas caían en silencio. El día de su graduación, me encontré entre la multitud de padres, aplaudiendo hasta que las palmas me ardían cuando mi hijo subió al estrado a recibir su título de ingeniero con honores. Lo había logrado. Había vencido todas las pruebas que la vida nos lanzó. Después consiguió un buen empleo en una gran constructora, poco a poco construyendo su nombre. Al ver a mi hijo convertirse en un hombre, sentí que todos mis sacrificios valían la pena. Pero, en lo más profundo, seguía temiendo que algún día su felicidad fuera arrebatada, como el destino me arrebató a Juan. Entonces apareció Isabela. La primera vez que Alejandro la trajo a casa, me cautivó su sonrisa dulce y su forma respetuosa de hablar. Isabela era joven, hermosa, con su cabello rizado y largo y unos ojos brillantes que parecían hablar. «Mamá, ella es Isabela, quiero que la conozcas», dijo Alejandro, con una felicidad en la mirada que no le veía desde que Juan murió. Tomé la mano de Isabela, sintiendo la calidez de su piel suave, y creí que mi hijo había encontrado un refugio. «Mucho gusto, señora. Alejandro me ha hablado mucho de usted. La admiro mucho», dijo ella con voz sincera. Sonreí, llena de esperanza. Tal vez, pensé, este era el inicio de la familia feliz que siempre soñé para mi hijo. La boda se celebró en una iglesia pequeña y antigua de Guadalajara. Ese día llovía a cántaros, pero la sonrisa de Alejandro e Isabela brillaba más que el sol. Me senté en la primera fila, viendo a mi hijo entrar de la mano de su novia al altar, y mi corazón rebosaba de alegría. «Mamá, hoy es el día más feliz de mi vida», me susurró Alejandro al abrazarme después de la ceremonia. Le apreté los hombros con fuerza, las lágrimas corriendo por mis mejillas. «Mientras tú seas feliz, yo estoy en paz», le respondí con la voz entrecortada. El día que Miguel nació, yo fui la primera en recibir al niño de manos de la enfermera. Al mirar su carita diminuta, los ojos cerrados y la manita apretada, sentí que el corazón se me derretía. «Este es el nieto de la abuela», susurré, abrazando a Miguel contra mi pecho y sintiendo el calor de una vida nueva. Alejandro estaba a mi lado, con la mirada llena de ternura hacia su esposa y su hijo. «Mamá, quiero ponerle Miguel, como el abuelo», dijo. Asentí con la cabeza, y las lágrimas volvieron a caer. Ese nombre era como un lazo que unía el pasado con el presente, que conectaba el dolor de la pérdida con la esperanza de un nuevo comienzo. En los primeros años, la familia de Alejandro era de verdad un cuadro perfecto. Los fines de semana solían manejar hasta mi casa, trayendo consigo risas y conversaciones alegres. Yo preparaba mole poblano, el platillo favorito de todos, y nos sentábamos juntos a la mesa a disfrutar del sabor intenso de la salsa de chocolate con chile. A Miguel le encantaba sentarse en mis piernas, comer mientras me contaba historias de la escuela. «Abuela, hoy hice una casa de Lego enorme», presumía con los ojos brillando. Alejandro e Isabela se sentaban enfrente, tomados de la mano, mirándose con amor. Al verlos, yo pensaba que ya había cumplido mi misión como madre y como abuela. Pero entonces, las grietas empezaron a aparecer, silenciosas como gotas de agua filtrándose entre las piedras. Isabela comenzó a llegar tarde, con la excusa de reuniones o fiestas con amigos. Una vez vi por casualidad un mensaje extraño en su teléfono que había dejado olvidado en la mesa de mi casa. «¿Hoy estás libre? Te extraño», decía la frase, acompañada de un nombre desconocido,
Me sobresalté, pero enseguida traté de tranquilizarme. Seguro es solo alguien que la está molestando. Isabela es una buena chica, no haría nada malo. No me atreví a decirle nada a Alejandro, por miedo a romper la felicidad de mi hijo, hasta que una noche los escuché discutir. Yo había ido a su casa para cuidar a Miguel. Isabela lloraba desconsolada, con la voz llena de reproches. Tú siempre piensas solo en tu trabajo. Te la pasas viajando de una semana a otra, dejando a tu esposa e hijo solos en casa. ¿Sabes lo sola que me siento? Alejandro estaba ahí, con los hombros caídos y los ojos cansados. Isabela, todo lo que hago es por nuestra familia. ¿Quieres que deje el trabajo? ¿Y de qué vamos a vivir entonces? Respondió, con la voz ronca. Yo estaba detrás de la puerta, escuchando cada palabra con el corazón desgarrado. Quise entrar, quise decir algo para calmar las cosas, pero al final me di la vuelta en silencio. Temí que, si intervenía, solo empeoraría todo. El anuncio del avión preparándose para aterrizar me devolvió a la realidad. Abrí los ojos y vi que el cielo afuera de la ventana se había teñido del naranja del atardecer. Dentro de mí, una tormenta rugía. Los recuerdos que antes eran dulces, ahora no eran más que cuchillas afiladas que se hundían en mi corazón. La imagen de Isabela con ese hombre volvió a mi mente, tan clara que quise gritar para borrarla. Cerré los puños, sintiendo las uñas clavarse en mis palmas, pero el dolor físico no podía tapar el que llevaba en el alma. Cuando el avión tocó tierra, recogí mi maleta de la cinta y respiré hondo el aire familiar de Guadalajara. El humo de los puestos de tamales en la calle, las risas de los niños jugando, todo era conocido, pero nada lograba consolarme. Sabía que había llegado la hora de enfrentar esa verdad cruel. Salí por la puerta del aeropuerto de Guadalajara, con el sol ardiente del mediodía pegándome en los ojos. Detuve un taxi y le di la dirección de mi casa con voz ronca. El chofer, un hombre de mediana edad con una sonrisa amable, me preguntó, ¿recién llega de viaje? Se le nota muy cansada. Yo solo asentí y esbocé una sonrisa débil, sin querer dejar que nadie tocara el dolor que rugía dentro de mí. Sentada en el auto, miraba por la ventana mientras las calles conocidas de Guadalajara pasaban. Los puestos de tamales en la acera aún soltaban humo. El aroma del maíz llenaba el aire de la mañana. Los niños con mochilas corrían hacia la escuela. Sus risas claras sonaban como una melodía sin palabras. Esa escena antes me hacía sonreír, me daba calma. Pero hoy solo me apretaba el corazón. Toda esa paz parecía una fina capa frágil que ocultaba las grietas profundas en mi familia. No fui directo a la casa de Alejandro. En cambio, saqué el teléfono, respiré hondo para mantener la voz tranquila y marqué el número de Mariana y José, los padres de Isabela. El timbre sonó varias veces hasta que la voz de Mariana respondió, cálida como siempre. Carmen, ¿cómo está? Hace tanto que no la escuchaba, forcé una sonrisa, aunque sabía que no podía verla a través del teléfono. Estoy bien, Mariana. Acabo de volver a Guadalajara y quería invitarlos mañana a almorzar en casa de Alejandro. Hay un asunto importante sobre el futuro de Miguel que necesito hablar con ustedes. Traté de sonar natural, pero cada palabra pesaba como una piedra en mi lengua. Mariana aceptó encantada. Ay, tratándose de Miguel, ¿cómo negarnos? Iremos, doña Carmen. ¿Quiere que llevemos algo? Negué con la cabeza, aunque ella no podía verme, y contesté. No hace falta, con que vengan está bien. José, que estaba cerca, intervino con un tono de ligera sorpresa. Doña Carmen, ¿y cómo es que volvió sin avisar? ¿Pasó algo urgente? Me aclaré la garganta, intentando que no se notara el temblor. Fue todo muy rápido, no alcancé a avisar. Ah, y por favor no le digan nada a Isabela. Quiero darle una sorpresa a José, soltó una carcajada. Ja, 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 siempre le gusta mantenernos en suspenso. Está bien, será un secreto. Colgué con el corazón pesado. ¿Secreto? La que guardaba un secreto terrible era yo, y mañana saldría a la luz frente a todos. Al llegar a casa, empujé la maleta a un rincón sin siquiera abrirla. Me puse un vestido de algodón sencillo, el que solía usar en casa, pero la opresión no se iba. Me senté en el sillón viejo de la sala, donde Juan y yo pasábamos horas hablando de nuestros sueños.
Mis dedos recorrieron el rosario, cada cuenta deslizándose suave, pero sin darme consuelo. Mi mente era un caos. Los pensamientos chocaban como vidrios rotos. ¿Cómo podría enfrentar a Isabela? ¿Cómo decirle a Alejandro esta traición? Y sobre todo, ¿cómo proteger a Miguel, mi nieto querido, de las heridas que los adultos íbamos a causarle? Al caer la tarde, cuando la casa se tiñó del dorado del atardecer, sonó mi teléfono. El nombre de Alejandro apareció en la pantalla y sentí un nudo en el pecho. Contesté, esforzándome por sonar normal. «Mamá», dijo mi hijo con una voz alegre, llena de entusiasmo, como un niño que acaba de lograr algo grande. «Terminé antes en el trabajo. Mañana vuelo de regreso. Quiero sorprender a Isabela. Además, acabo de firmar el contrato de un coche nuevo para regalárselo por nuestro aniversario». Sus palabras fueron como un puñal directo al corazón. Apreté el teléfono hasta que los nudillos se me pusieron blancos, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Alejandro, mi hijo, estaba rebosante de felicidad, preparando un regalo para alegrar a su esposa, mientras su esposa... Me mordí los labios para que la voz no se quebrara. «Sí, qué bien, hijo. Isabela. Seguro se llevará una gran sorpresa». Colgué el teléfono. El corazón me latía con fuerza como un tambor de guerra. No quería que Alejandro regresara para enfrentarse a una sorpresa tan amarga. Quería protegerlo, cuidarlo como lo había hecho durante décadas. Pero entonces, una idea se encendió en mi mente, fría y clara. El regreso repentino de Alejandro sería la prueba irrefutable. Si quería sacar la verdad a la luz, si quería que Mariana y José presenciaran lo que su hija había hecho, esta era la oportunidad. Necesitaba que ellos estuvieran allí, que vieran con sus propios ojos la cruel realidad que yo ya había visto a través de la pantalla del teléfono. Esa noche, me senté sola en la cocina silenciosa. La luz amarilla y tenue iluminaba la mesa, donde había limpiado con esmero cada copa, acomodado una y otra vez las sillas como una forma de mantener mi mente en orden. Tomé una copa de cristal, la acaricié, sintiendo el frío bajo mis dedos. Esa copa había sido un regalo de bodas de una amiga querida, y ahora era parte de la memoria de mi familia. Pero en ese momento, todo parecía estar hecho pedazos. Pensé en Mariana y José, en el orgullo que mostraban cuando hablaban de Isabela. «Nuestra hija es nuestra alegría, doña Carmen. Siempre sabe cómo hacer feliz a los demás», solía decir Mariana, con los ojos brillantes. Mañana, cuando todo saliera a la luz, ¿cómo se sentirían? ¿Me culparían por haberlos arrastrado a esta obra tan dolorosa? Me levanté y salí al porche, donde las bugambilias rojas se mecían con el viento nocturno. El aire fresco de Guadalajara me envolvía, pero no podía calmar el dolor en mi pecho. Miré al cielo estrellado, recé algo, aunque ni siquiera sabía con certeza qué. Tal vez pedía fuerzas para enfrentar el día siguiente, para proteger a Alejandro y a Miguel de la tormenta que se avecinaba. A la mañana siguiente, me desperté temprano y preparé un almuerzo sencillo pero cuidado. Enchiladas con salsa verde, arroz con frijoles rojos y un flan que tanto le gustaba a Miguel. Quería que todo pareciera normal, como una comida familiar acogedora, para que nadie sospechara nada. Pero en el fondo, sabía que sería un día imposible de olvidar. Apenas salí de casa, arrastrando una pequeña maleta con algo de ropa, me encontré de golpe con Alejandro al final de la calle. Mi hijo, alto y fuerte, sonreía radiante, con un ramo de rosas rojas en un brazo y una carpeta de contratos de autos en el otro. «Mamá», llamó con voz llena de alegría. «Tomé un vuelo temprano. ¿También acabas de llegar? Iba a pasar por tu casa después de ver a Isabela». Al ver la sonrisa de Alejandro, el ramo fresco en sus manos, sentí que el corazón se me apretaba. Quise gritar, detenerlo, decirle que no entrara, que no pusiera un pie en esa casa. Pero me quedé inmóvil, con las piernas pesadas como piedra, viendo a mi hijo avanzar emocionado hacia su hogar. Lo seguí paso a paso, como si arrastrara una roca enorme detrás de mí. Me detuve frente a la puerta de madera conocida de la casa de Alejandro, el corazón golpeando tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho.
A mi lado estaba él, con el rostro iluminado, un ramo de rosas en un brazo y la carpeta de contratos bien sujeta en la otra mano, listo para entregársela a Isabela como regalo de aniversario. Detrás de nosotros venían Mariana y José, los padres de Isabela, charlando animadamente, sin sospechar la tormenta que se acercaba. Mariana se volvió hacia mí con su sonrisa cálida de siempre. Seguramente Isabela va a llorar de emoción al ver que Alejandro regresó de sorpresa. ¿Verdad, doña Carmen? Yo solo apreté los labios, asintiendo suavemente, incapaz de decir palabra alguna. ¿Cómo podría explicarle que esa sorpresa no traería alegría, sino que sería un puñal atravesando el corazón de todos nosotros? Mis manos temblaban mientras levantaba el dedo para tocar el timbre. Cada segundo de espera parecía interminable. Desde dentro se escuchaban risas mezcladas con pasos juguetones, acompañados por la música suave que salía de una bocina. Reconocí la canción, un bolero romántico que Alejandro solía decir que era el favorito de Isabela. Ese sonido, que alguna vez simbolizó su amor, ahora solo me provocaba escalofríos. Miré a Alejandro y vi que aún sonreía, radiante, sin la menor sospecha. El corazón se me encogió. Quise detenerlo, decirle que se alejara, pero sabía que esa verdad no podía ocultarse para siempre. La puerta se abrió de golpe, sin previo aviso. Isabela estaba allí, el cabello rizado y enmarañado, envuelta apenas en una toalla delgada. A su lado, Diego, el hombre que había visto en la videollamada días atrás, también solo con una toalla, el pecho musculoso cubierto de tatuajes a la vista. Los dos reían, empujándose como si jugaran un juego inocente. Quizás pensaban que era el repartidor del almuerzo, como Isabela había dicho al hacer un pedido por teléfono. Pero cuando sus miradas se cruzaron con las 4 caras atónitas en la entrada, la mía, la de Alejandro, Mariana y José, la sonrisa se borró de golpe, como una vela apagada por el viento helado. Alejandro quedó paralizado. El ramo de rosas rojas se le cayó de las manos, los pétalos delicados esparciéndose por el suelo. La carpeta con los papeles del contrato del coche también resbaló, las hojas volando y mezclándose con los pétalos destrozados. Sus ojos, que segundos antes brillaban de felicidad, ahora estaban vacíos, como si el alma entera se le hubiera escapado. Yo lo miraba y sentía que mi propio corazón también se rompía en pedazos. Mariana se cubrió la boca, dejando escapar un sollozo ahogado, los ojos abiertos de horror. José dio un paso atrás, con las manos temblorosas, murmurando: «Dios mío, mi hija, ¿cómo pudo llegar a esto?». Isabela retrocedió, aferrándose con fuerza al brazo de Diego, como buscando sostén. Su rostro estaba pálido, los labios temblando. «Alejandro, no es lo que piensas». Su voz era débil, quebrada, como si ni ella misma creyera sus palabras. Diego intentó retroceder, la mirada nerviosa, pero Isabela lo sostuvo fuerte, como si soltarlo significara derrumbarse por completo. Alejandro avanzó de golpe, apartando con furia la mano de Diego del hombro de Isabela y rugió con voz atronadora: «¡Cállate! No quiero escuchar ni una mentira más». Jamás había visto a mi hijo así, los ojos inyectados de sangre, las venas del cuello tensas, todo su cuerpo temblando de rabia y dolor. El aire en la habitación se volvió denso, como si el oxígeno hubiera desaparecido. Yo permanecía en el umbral, incapaz de entrar, incapaz de irme. Frente a mí, el drama de mi familia se desplegaba. Mi hijo, con el ramo de amor destrozado a sus pies, enfrentando a la esposa traidora y a su amante descarado. Quise gritar, quise correr a abofetear a Isabela, quise sacar a Alejandro de allí, pero mis piernas estaban clavadas al suelo. Solo pude quedarme quieta, observando cómo mi hijo se enfrentaba a la cruel verdad que yo ya conocía desde antes. Mariana rompió en llanto. Sus sollozos desgarraban el silencio de la sala. «Isabela, ¿cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo te atreves a tratar así a Alejandro, a Miguel?», gritó, la voz quebrada por el dolor. José le sostuvo la mano, tratando de mantenerla en pie, pero él mismo temblaba. Ella era nuestro orgullo. «¿Por qué, Carmen?». Me miró, con ojos suplicantes, como si yo pudiera darle una respuesta que aliviara su dolor. Pero solo negué con la cabeza, la garganta cerrada,
incapaz de pronunciar palabra. Isabela cayó de rodillas al suelo, abrazando las piernas de Alejandro, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Alejandro, por favor, escúchame. Solo fue un error. Yo no quise esto. Te amo. Te amo, a Miguel lloraba, pero su voz ya no tenía fuerza para convencer. Diego estaba allí, con los brazos cruzados, sonriendo con desprecio, los ojos fríos, como un espectador disfrutando de una obra de teatro. No dijo nada, pero su insolencia me hervía la sangre. Quise echarlo de la casa en ese mismo instante. Alejandro miraba hacia abajo a Isabela, con los ojos rojos inyectados de sangre. Vi cómo apretaba los puños, los nudillos blancos de tanta fuerza, conteniendo la rabia que lo consumía. Respiró hondo y dijo, palabra por palabra, con voz helada: nos vamos a divorciar, y yo me quedaré con la custodia de Miguel. Sus palabras retumbaron, firmes, implacables, como un martillazo que destrozó la última esperanza de Isabela. Ella levantó la vista con ojos desorbitados, balbuceando: no, no, Alejandro, no puedes hacerme esto. Miguel es nuestro hijo, no puedes quitarme a mi niño. Alejandro se mantuvo firme, señalándola con el dedo, la mirada encendida. Entonces explícame, ¿qué significa todo esto? Su voz temblaba, no de miedo, sino del dolor de la traición que le desgarraba el corazón. Miré a mi hijo, al hombre fuerte que crié, ahora como un roble golpeado por la tormenta, tambaleante pero aún de pie. Quise correr a abrazarlo, aliviar parte de su sufrimiento, pero me quedé inmóvil, con los pies clavados en el suelo. Isabela retrocedió, con el rostro pálido como papel, abrazándose a sí misma como si intentara no desmoronarse. Alejandro, yo, balbuceó, palabras sin sentido en medio del pánico. Fue solo un error, tienes que creerme. Su voz sonaba débil, como la de una niña sorprendida mintiendo para excusarse. Pero esas palabras solo avivaron más la furia de Alejandro. ¿Creerte? ¿Creer qué? ¿Que me traicionaste en mi propia casa? Rugió, avanzando hacia ella, con los ojos ardiendo. Mientras tanto, Diego permanecía ahí, con los brazos cruzados, sonriendo con burla. Era como un espectador disfrutando del desastre, sin importar el daño que había causado. Su descaro me encendía la sangre, pero me contuve. Sabía que Alejandro me necesitaba más que nunca en ese momento. Mariana ya no pudo soportarlo. Se lanzó hacia Isabela, tomándole la mano, con lágrimas corriendo por su rostro marcado por el sufrimiento. «Isabela, ¿cómo pudiste hacer algo tan vergonzoso? ¿Qué clase de educación te dimos?». Su voz temblaba, entre el dolor y la furia. José abrazó a su esposa y la apartó, con la mirada baja, incapaz de mirarme a mí o a Alejandro. La vergüenza y la desilusión eran claras en su rostro, como si él mismo estuviera cargando con la misma herida que nosotros. Alejandro gritó con la voz de un hombre herido hasta lo más profundo: «¿Error? ¿Todavía te atreves a llamarlo un error?». Arrojó con fuerza el folder del contrato del auto sobre la mesa. Los papeles se desparramaron por el suelo, mezclándose con los pétalos de rosas destrozadas. Justo hoy regresé para regalarte este auto, para celebrar nuestro aniversario de bodas. ¿Y este es el regalo que me das tú?». Su voz se quebró. Cada palabra era como una puñalada directa a su propio corazón. Yo estaba detrás de Alejandro, sintiendo cómo mi pecho se apretaba hasta casi no poder respirar. Quise decir algo, consolar a mi hijo, pero la garganta se me cerró y no logré pronunciar palabra. Avancé un paso, con la voz helada pero firme. «Isabela, traicionaste a mi hijo, traicionaste a mi nieto, justo en esta casa levantada con el sudor de su frente». Mis palabras fueron filosas como cuchillas, pero por dentro yo temblaba. Pensaba en Miguel, en su sonrisa limpia, y se me desgarraba el alma al imaginar que tendría que crecer en una familia rota. Isabela rompió a llorar, se arrodilló ante Alejandro y le abrazó las piernas con desesperación. «Amor, por favor, perdóname. No quiero perder esta familia, no quiero perderte a ti ni a Miguel». Lloraba desconsolada, las lágrimas corrían por sus mejillas, pero en su mirada ya no había sinceridad.
La observé con el corazón pesado. Esa nuera que alguna vez amé como a una hija, ahora se me aparecía como una extraña. Entonces Diego dio un paso al frente, rodeó a Isabela con el brazo y esbozó una sonrisa burlona. Vamos, solo se estaba divirtiendo un poco. ¿Qué tiene de grave?, dijo con un tono descarado, como si se mofara de todos nosotros. Alejandro se giró de golpe, los puños apretados, la mirada ardiendo contra Diego. «Lárgate de aquí, ahora mismo», rugió señalando la puerta. Diego se encogió de hombros, tomó su chaqueta del sofá y salió sin pedir disculpas, sin una pizca de remordimiento. Alejandro volvió a mirar a Isabela, sus ojos fríos, sin rastro de calor. «Se acabó», dijo con voz gélida. «Voy a divorciarme y voy a criar a Miguel yo solo». Esas palabras fueron como el golpe final, destruyendo lo último que quedaba de aquel matrimonio. Isabela se levantó de un salto, presa del pánico, corrió hacia Diego, intentando sujetarlo con las manos temblorosas, como si quisiera impedir que hablara más. «¡Cállate, Diego! ¡No digas tonterías!», gritó, con la voz quebrada por el miedo, mientras las lágrimas rodaban por su rostro pálido. Pero Diego la apartó con desprecio. En su mirada brillaba la provocación y la burla. «¿Error, dices? ¿Y el niño Miguel también es un error, Isabela?». Soltó una carcajada fría y cruel, como si disfrutara del desastre que acababa de provocar. Aquellas palabras cayeron como un rayo. Mariana, la madre de Isabela, se desplomó en el suelo, llevándose las manos al pecho, mientras un sollozo ahogado se escapaba de su garganta. José, a su lado, quedó paralizado, con los ojos abiertos de par en par, atónito, incapaz de hablar. Yo los miraba, sintiendo que también a mí me sangraba el corazón, pero mis ojos enseguida buscaron a Alejandro, mi hijo, que apenas se sostenía en pie, tambaleante, con el cuerpo entero temblando. Miraba fijamente a Diego, luego a Isabela, y su voz salió entrecortada. «¿Qué? ¿Qué acabas de decir?». Isabela se desplomó de rodillas en el suelo, abrazando las piernas de Alejandro, llorando con desesperación. «No, Alejandro, no le hagas caso. Yo te amo. Miguel es tu hijo». Lloraba, pero su voz sonaba débil, como si ni ella misma creyera en lo que decía. Diego levantó la barbilla, con una sonrisa burlona que aún no se borraba de su rostro. «¿Tuyo? ¿Y por qué se parece a mí como una gota de agua?». Caminó hacia Alejandro con la mirada cargada de provocación. «Mira bien los ojos del niño, Alejandro. Mira su nariz, su mentón. ¿A quién crees que se parece más?». Alejandro apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos, como si intentara contener la rabia que le ardía en el pecho. Rugió, con una voz que mezclaba dolor y furia. «No lo creo. Voy a llevar a Miguel a una prueba de ADN». Sus palabras resonaron, firmes pero temblorosas, como un juramento para proteger la última chispa de fe que le quedaba. A la mañana siguiente, Guadalajara amaneció cubierta por una neblina gris, como si toda la ciudad compartiera nuestro dolor. Yo iba en el asiento del copiloto mientras Alejandro conducía, mis ojos cansados mirando por la ventana, donde las gotas de rocío empañaban el paisaje familiar. Miguel estaba en el asiento trasero, abrazando con fuerza su oso de peluche marrón favorito, y con voz inocente preguntó: «Papá, ¿por qué vamos al hospital? Yo no estoy enfermo». Sus palabras ingenuas fueron como un cuchillo invisible que me atravesó el corazón. Miré de reojo a Alejandro y vi cómo apretaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Le acarició la cabeza a Miguel e intentó sonreír. «No pasa nada, hijo. Solo es un chequeo, para asegurarnos de que estás bien». Su voz era ronca, como si cada palabra tuviera que atravesar un muro de dolor. Tomé la pequeña mano de Miguel, sintiendo el calor de sus deditos. Tenía el pecho oprimido, como si me aplastara una piedra. Quería decirle al niño que todo iba a estar bien, que su abuela siempre estaría con él, pero temía que esas palabras fueran una mentira. La verdad que estábamos a punto de enfrentar podía destruirlo todo, no solo la felicidad de Alejandro, sino también el mundo puro de Miguel. Miré a mi nieto, sus ojos brillantes, y me pregunté: ¿cómo podría protegerlo de esta tormenta?
En el hospital, el aire frío de los pasillos blancos me erizó la piel. Estábamos frente al mostrador, donde Alejandro debía firmar una pila de documentos, pero sus manos temblaban tanto que el bolígrafo se le cayó, rodando sobre la mesa. Miré a mi hijo con el corazón encogido. Ese hombre fuerte, que había superado tantas pruebas en la vida, ahora se veía frágil como una hoja al viento. En silencio recogí el bolígrafo. Lo puse de nuevo en su mano y susurré: «Tranquilo, hijo. Aquí estoy yo». Alejandro asintió, pero su mirada estaba vacía, como si su alma se hubiera desvanecido. Cuando la enfermera vino a tomar la muestra de sangre, Miguel frunció el rostro, con los ojos grandes llenos de lágrimas. «Abuela, me da miedo la aguja», susurró, aferrándose a mi ropa. Lo abracé fuerte, acariciándole la espalda. «Tranquilo, valiente. Solo va a doler como una picadura de hormiga. Después la abuela te compra un helado». Miguel asintió, apretando los labios para mostrarse fuerte, pero cuando la aguja le pinchó la piel, se echó a llorar. Apreté su mano, intentando transmitirle un poco de valor, aunque yo misma estaba temblando. Miré a Alejandro. Estaba sentado en una esquina de la sala de espera, con la cabeza entre las manos. Sus anchos hombros se sacudían, como si luchara por contener los sollozos. Quise correr a abrazarlo, decirle que no importaba el resultado, que aún seríamos una familia, pero no podía soltar a Miguel. El tiempo de espera por el resultado se hizo eterno, como un siglo. Estábamos sentados en la sala de espera, sin que nadie dijera una sola palabra. El tic-tac del reloj colgado en la pared sonaba seco. Cada segundo era como una puñalada en el corazón. Miguel, cansado de esperar, se había quedado dormido en mi regazo, con la cabeza apoyada en mi hombro y la respiración tranquila. Le acaricié suavemente el cabello suave, con el alma desgarrada. Pensé en los días pasados, cuando lo sostuve en brazos por primera vez, cuando me llamó Abuelita Carmen, con tanto cariño. ¿Después de hoy todo seguirá igual? ¿Podré volver a escuchar ese llamado sin que me duela? Por fin, el doctor entró con el rostro lleno de pesar. Llevaba un sobre blanco en la mano y se lo entregó a Alejandro. «Aquí está el resultado, señor Álvarez», dijo con voz grave, como si supiera que lo que traía iba a cambiarlo todo. Alejandro tomó el papel con las manos temblorosas, los ojos recorriendo una y otra vez las líneas escritas. Me levanté. Me acerqué a él, con el corazón latiendo a toda prisa. Miré por encima de su hombro, y allí estaba, en letras claras y contundentes. El análisis indica que el padre supuesto y el niño no tienen relación biológica. El mundo a mi alrededor se detuvo. Alejandro rompió a llorar, sollozos profundos, los de un hombre destrozado. Se desplomó en la silla, el papel se le cayó de las manos y quedó en el suelo. «No, no puede ser», murmuraba con la voz hecha pedazos. Yo permanecí quieta, sintiendo que mi propio corazón también se había desgarrado. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero las contuve, porque Miguel seguía durmiendo en mis brazos. El niño se despertó asustado, se aferró a mi blusa y preguntó con voz temblorosa: «Abuela, ¿qué le pasa a mi papá? ¿Por qué está llorando?». Lo abracé fuerte, atrayendo también a Alejandro hacia mí, con lágrimas en los ojos pero con la voz firme. «No pasa nada, hijo. Pase lo que pase, Miguel siempre será el nieto de su abuela. Nunca lo vamos a dejar solo». Eso fue lo único que pude decir, aunque por dentro sabía que no bastaba para sanar el dolor de Alejandro. Él tomó a Miguel en sus brazos, lo estrechó con fuerza, como temiendo que si lo soltaba lo perdería para siempre. «Hijo mío», susurró con voz quebrada, «pase lo que pase, siempre serás mi hijo». Miré a Alejandro y vi en su mirada un abismo de desesperación, pero también un destello de determinación. Se puso de pie, se secó las lágrimas y con la voz ronca dijo: «Mamá, no voy a dejar que Isabela ni Diego me quiten a Miguel. Haré lo que sea para quedarme con él». Asentí, tomándole la mano, sintiendo la fuerza que aún quedaba en mi hijo. «Lo sé, Alejandro. Juntos vamos a proteger a Miguel», respondí, aunque en el fondo sentía miedo. Miedo de que esta verdad lo cambiara todo, de que borrara la sonrisa del niño, de que destruyera la familia que había construido con tanto esfuerzo.
Salimos del hospital y caminamos por las calles soleadas de Guadalajara, pero ese sol no alcanzaba a calentar mi corazón. Miguel me tomó de la mano y empezó a hablar emocionado de su osito de peluche, sin darse cuenta de que su mundo acababa de voltearse. Alejandro iba al lado, con la mirada perdida, pero con la mano aferrando con fuerza la de Miguel, como una promesa silenciosa. En ese instante, el teléfono de Alejandro sonó. En la pantalla apareció el nombre de Isabela. Lo miré de reojo, lo vi dudar y luego contestar en altavoz. La voz quebrada de Isabela irrumpió entre sollozos. «Alejandro, ¿dónde estás? Por favor, no nos abandones. Dame una última oportunidad». Su voz sonaba débil, sin una pizca de sinceridad. Alejandro apretó el teléfono con fuerza. La mirada se le oscureció, y yo supe que una nueva batalla estaba a punto de comenzar. Una semana después del impacto de la prueba de ADN, me encontré frente al tribunal de la ciudad de Guadalajara, con el corazón pesado como si llevara encima una roca enorme. La luz de la mañana iluminaba con fuerza las calles empedradas de siempre, pero no lograba disipar el frío que me oprimía el pecho. Caminaba junto a Alejandro, mi hijo, que ahora mostraba un rostro frío, sin emoción alguna, como si hubiera encerrado todo el dolor en lo más profundo de sí mismo. Miguel, mi pequeño nieto, había sido enviado a casa de doña Rosa, la vecina de toda la vida, para mantenerlo lejos del ambiente sofocante de este día. No quería que el niño presenciara lo que estaba a punto de suceder, un juicio que no solo pondría fin a un matrimonio, sino que también podría decidir su futuro. La sala era estrecha, el aire cargado con el olor a madera vieja y con las miradas curiosas de extraños sentados en los bancos del fondo. Yo me acomodé justo detrás de Alejandro y mis manos se aferraron de manera instintiva al rosario, dejando que cada cuenta lisa se deslizara entre mis dedos, como si así pudiera mantener mi mente en calma. Alejandro estaba erguido en la primera fila, con un montón de expedientes que su abogada había preparado delante de él. Miré la espalda de mi hijo, y aunque sus hombros anchos seguían firmes, yo sabía que por dentro se estaba desmoronando. Quise ponerle la mano en el hombro, decirle que su madre siempre estaría allí, pero me limité a rezar en silencio, pidiendo a Dios que nos diera fuerza para superar este día. La puerta de la sala se abrió, e Isabela entró. Vestía un sencillo vestido negro, su rostro maquillado con esmero, pero el polvo no podía esconder los ojos hinchados ni la expresión abatida. Bajó la cabeza, evitando nuestras miradas, y caminó hasta su lugar con la actitud de alguien que ya sabe que ha perdido. Diego, el hombre que había destrozado nuestra vida, no apareció. Escuché que se había marchado de Guadalajara justo después de aquel día fatídico, sin despedirse, sin hacerse cargo de Miguel. Su cobardía me llenaba de desprecio, pero al mismo tiempo me daba cierta tranquilidad. Al menos no estaría allí para complicar más las cosas. El juez, un hombre de mediana edad con voz grave y seria, dio inicio a la audiencia. Cuando le preguntó a Alejandro cuál era su petición, mi hijo se levantó, con un tono firme aunque cargado de dolor. Solicito el divorcio y la custodia total de Miguel Álvarez. Sus palabras resonaron claras y decididas, pero vi cómo apretaba los puños, como si necesitara toda su fuerza para evitar que la voz le temblara. Miré a Isabela, que de inmediato rompió en un llanto escandaloso, montando una escena dramática. «¡No! Mi hijo necesita a su madre. ¡No puedo vivir sin él!», gritó, llevándose las manos al pecho mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Pero en cada lágrima solo vi falsedad. Esa mujer había traicionado a mi hijo, había ocultado la verdad sobre Miguel, y ahora se atrevía a reclamar el derecho de ser madre. La abogada de Alejandro, una mujer de mediana edad con una mirada aguda, se puso de pie y presentó las pruebas una por una. Colocó frente al juez el resultado de la prueba de ADN, con la frase helada: «No existe relación biológica». Después mostró las imágenes de la videollamada que yo había presenciado por accidente, extraídas de mi teléfono, donde Isabela y Diego quedaban expuestos en una situación imposible de negar. Finalmente, presentó los estados financieros, que demostraban que Isabela no tenía empleo y que había dependido por completo de Alejandro durante todos esos años.
Cada prueba fue como un golpe de martillo que destrozaba cualquier justificación de Isabela. Ella se quedó ahí, con la cabeza gacha, sin atreverse a levantar la vista, murmurando apenas: Yo no lo hice a propósito. Solo quería mantener a esta familia. Miré a Isabela, con el corazón dividido entre la rabia y la compasión. Yo la había querido como a una hija, había pensado que sería el refugio de felicidad de Alejandro, pero ahora solo veía a una mujer que había destruido todo con sus propias manos. Pensé en Miguel, en la sonrisa limpia del niño, y el pecho se me apretó. ¿Cómo podía ella pararse aquí y reclamar la custodia de un hijo al que había engañado desde que nació? El juez golpeó el mazo, su voz resonó, seria pero con un matiz de compasión. Con base en las pruebas, el tribunal declara que el señor Alejandro Álvarez obtiene la custodia total del niño. La señora Carmen Álvarez, en calidad de abuela paterna, será tutora junto con el señor Alejandro. El golpe del mazo cayó como un corte final, terminando con toda esperanza de Isabela. Ella se desplomó en el suelo, gritando fuera de sí: «No, Miguel es mío, ustedes no tienen derecho a quitármelo». Sus gritos retumbaron en la sala, pero nadie se conmovió. Los desconocidos en las bancas traseras murmuraban con miradas cargadas de juicio. Las noticias sobre Isabela pronto corrieron por todo el vecindario. La gente murmuraba que la habían echado de la pensión por no pagar, que andaba vagando de un lado a otro. Algunos decían haberla visto en un rincón de una cafetería barata, con la ropa desordenada y la mirada perdida. Escuchaba todo con un dolor mezclado con rabia. Dolor, porque alguna vez fue mi nuera, parte de esta familia. Rabia, porque ella misma había destruido todo, dejando heridas que nunca sanarían en Alejandro y Miguel. Una tarde, cuando recogía a Miguel de la escuela, alcancé a ver una figura en la esquina de la calle. Era Isabela. Llevaba un suéter viejo, el cabello enredado, los ojos rojos fijos en nosotros. Apreté la mano de Miguel, el corazón me golpeaba en el pecho. Miré a Mariana y a José, vi cómo bajaban la cabeza y se cubrían el rostro mientras las lágrimas caían en silencio. No dijeron nada, pero yo sabía que su dolor no era menor que el nuestro. Apreté la mano de Alejandro, dándole fuerza para que supiera que su madre seguía ahí. Él volteó a mirarme, los ojos vacíos pero llenos de determinación. «Mamá, haré todo para que Miguel tenga una buena vida», murmuró. Asentí, con las lágrimas corriendo por mi cara. «Lo sé, hijo, lo lograremos». La audiencia terminó y salimos de la sala. Afuera el aire parecía más ligero, pero el dolor aún pesaba sobre nuestros hombros. Vi a Alejandro quedarse quieto bajo el sol, como si intentara recuperar fuerzas. Doña Rosa, la vecina, había llevado a Miguel y el niño corrió directo a los brazos de Alejandro, con los ojos grandes y llenos de desconcierto. «Papá, ya nos vamos a casa, ¿verdad?», preguntó con su vocecita clara. Alejandro lo levantó de golpe, apretándolo contra su pecho, con la voz entrecortada. «Sí, hijo, vamos a casa». Yo me quedé a su lado, mirando esa escena, con el corazón partido y al mismo tiempo reconfortado. Sin importar la verdad de la sangre, Miguel seguía siendo hijo de Alejandro, y mi nieto. Cuando salíamos del tribunal, la policía judicial sacaba a Isabela por alterar el orden. Ella volteó la cabeza y gritó con desesperación: «¡Alejandro! ¡Vas a pagar por robarme a mi hijo!». Su voz sonó cortante, cargada de odio, pero Alejandro no miró atrás. Solo apretó más fuerte la mano de Miguel y siguió caminando hacia adelante. Alejandro y yo llevamos a Miguel de regreso a la casa que alguna vez fue el hogar de los tres y que ahora no era más que un puñado de recuerdos rotos. La puerta de madera se abrió, mostrando aún las huellas de aquel día fatal. Los pétalos de rosa marchitos esparcidos en el suelo como fragmentos de memorias secas, el paquete de documentos del contrato del coche tirado en una esquina de la mesa, con papeles desordenados como nuestras vidas en ese momento. Miré a mi alrededor y sentí que esa casa ya no era el lugar que yo había conocido, donde alguna vez se llenaba con la risa de Miguel y el aroma de las comidas familiares. Ahora solo era una cicatriz imposible de sanar. Alejandro limpiaba en silencio, cada movimiento lento, como si intentara recoger los pedazos de sí mismo.
Yo no dije nada. Solo llevé a Miguel al baño y lo ayudé a lavarse la cara y quitarse la suciedad después de un día largo. ¡Abuela! ¡El agua está fresca! Miguel rió cuando le eché agua sobre su cabello rizado. Esa sonrisa limpia era lo único que me mantenía en pie. Le puse un pijama limpio y luego fui a la cocina a preparar una comida sencilla. Arroz con pollo, el platillo que siempre le gustaba a Miguel. El olor del arroz tostado mezclado con las hierbas llenaba la casa, pero no lograba disipar el peso en mi pecho. La primera comida después de que todo terminara transcurrió en silencio. Alejandro se sentó frente a mí, la mirada clavada en el plato, aunque yo sabía que en realidad no comía nada. Miguel, en cambio, seguía comiendo despreocupado, los ojos brillantes mientras contaba un juego nuevo de la escuela. Y de pronto levantó la vista, con voz inocente. ¿Dónde está mamá? ¿Por qué no cena con nosotros? Esa pregunta fue como una puñalada directa al corazón. Alejandro se quedó helado. Los palillos cayeron sobre la mesa con un clac seco que rompió el silencio. Yo abracé a Miguel con fuerza, forzando una sonrisa. Mamá está ocupada, hijo. Mañana vamos al parque tú y yo. ¿Quieres? El niño asintió. La sonrisa volvió a su rostro, pero los ojos de Alejandro permanecieron vacíos, como si hubiera sido arrastrado de nuevo a la pesadilla. Isabela dio un paso, pero se detuvo en seco al ver el coche de Alejandro acercarse. Se dio la vuelta y su silueta delgada se perdió tras la esquina. Miguel levantó la cara y preguntó, «Abuela, ¿esa persona no se parece a mi mamá?» Sonreí con rigidez, acariciándole el cabello. «Debí confundirla, hijo. Vamos a casa a comer tamales». Pero en el fondo sabía bien que era Isabela, una madre que lo había perdido todo, incluso el derecho de mirar a su hijo desde lejos. Esa noche, mientras preparaba la cena, sonó el timbre. Abrí la puerta y allí estaban Mariana y José, con los rostros cansados, los ojos enrojecidos. Mariana me tomó la mano, con voz entrecortada. «Carmen, lo sentimos mucho. Nunca pensamos que Isabela llegaría a esto, pero por favor, tú y Alejandro permitan que sigamos visitando y cuidando a Miguel». Ella lloraba, las lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. José, detrás, con la mirada baja, dijo con voz grave, «El niño no tiene culpa, Carmen. Es nuestra sangre, aunque Isabela se haya equivocado». Los miré, con el corazón dividido entre la compasión y el dolor. Sabía que ellos también estaban sufriendo, que también habían perdido a una hija a su manera. Los invité a pasar a la casa, donde Alejandro estaba sentado en la alfombra, jugando con Miguel. Él levantó la vista, la mirada fría pero sin odio. «¿Qué quieren?», preguntó, con una voz grave pero firme. Mariana repitió su ruego, la voz temblorosa. «Alejandro, solo queremos estar cerca de Miguel. No estamos defendiendo a Isabela, pero el niño necesita el cariño de sus abuelos». Alejandro guardó silencio un momento, con los ojos fijos en Miguel, que en ese instante armaba una torre de Lego con toda su concentración. Luego asintió, con un tono suave pero seguro. «El niño necesita cariño. Si ustedes hablan con sinceridad, no tenemos por qué negarnos». Esas palabras hicieron que Mariana rompiera en llanto. Abrazó a José como si acabaran de devolverle un rayo de esperanza. Con los ojos húmedos, José puso en mis manos una bolsa de tamales aún calientes. «Los compramos en el camino. Al niño le encantan». Sonreí, aceptando la comida, y sentí que el corazón se me calentaba un poco. A pesar de todo lo ocurrido, el amor por Miguel seguía siendo el lazo que nos unía. Esa noche, por primera vez después de tantas tormentas, la casa volvió a llenarse con la risa cristalina de Miguel. Estaba sentado entre Mariana y José, contándoles emocionados sus juegos en la escuela, mientras ellos lo escuchaban con los ojos brillantes de alegría. Alejandro, sentado al frente, no hablaba mucho, pero vi cómo se le curvaba levemente la comisura de los labios al observar a su hijo. Me levanté y llevé a la mesa un flan, el postre favorito del niño. «La abuela Carmen hace el mejor flan del mundo», gritó Miguel, haciendo reír a todos. Al ver esa escena, sentí que volvía un poco de paz, aunque frágil.
Pero en el fondo de mi corazón, no podía olvidar la mirada perdida de Isabela en la esquina de la calle. Pensaba en ella, en el camino que había elegido, y sentía un peso enorme. Lo había perdido todo: la familia, el amor, incluso al hijo del que decía no poder vivir sin él. Miré a Mariana y a José, y vi en sus ojos el dolor de haber perdido a su hija, pero también un consuelo y una gratitud profunda por poder estar cerca de Miguel. Sabía que, aunque sufrieran, harían lo que fuera para darle al niño el amor que necesitaba. Mientras recogía la mesa, Miguel corrió hacia mí y rodeó mi cuello con sus brazos, susurrando: «Abuela, te quiero mucho». Sus palabras fueron como un soplo cálido atravesando mi viejo corazón. Lo abracé fuerte, con lágrimas corriendo por mis mejillas, pero sonriendo. «Yo también te quiero, Miguel». Para siempre miré a Alejandro, que observaba en silencio, con ternura en los ojos, aunque aún cargados de dolor. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero con el amor que sentimos por Miguel, lograríamos superarlo todo. De todo lo que hemos vivido, quiero dejar un mensaje. A veces la traición no viene de fuera, sino de quienes más confiamos, y puede desgarrar a una familia entera. Pero entre los escombros, comprendí que la verdadera fuerza no está en la venganza, sino en el amor y en la firmeza de proteger a los inocentes. Miguel es la prueba de que los niños no deberían cargar con los errores de los adultos. Podemos perder mucho, podemos caer, pero si conservamos un corazón capaz de amar y protegernos mutuamente, la familia seguirá existiendo de una manera plena, aunque distinta, y eso es lo más importante. La historia que acaban de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien la escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres estarán soportando en silencio dentro de su propia casa? De verdad me pregunto, si usted estuviera en mi lugar, ¿qué haría? ¿Elegiría callar para mantener la paz? ¿O se atrevería a enfrentarlo todo para recuperar su propia voz? Quiero conocer su opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otro. Dios siempre bendice, y estoy segura de que la valentía nos llevará a días mejores. En este momento, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que los sorprenderán. Gracias por quedarse conmigo hasta este instante.